Meditaciones bíblicas, bienvenidos, devocional diario. Hoy hemos titulado nuestro devocional Provisión que se multiplica y vamos a estar leyendo y meditando en la palabra en Proverbios capítulo 3, versículos del 9 al 10. Así que les invito a que me acompañen a leer la palabra del Señor que dice: Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Capítulo 3 de Proverbios, versículos del 9 al 10. Bien, para empezar vamos a ver cuál es el mandato bíblico, que nos da la palabra del Señor hoy. Y habla de que estamos llamados a enaltecer, a honrar a Dios con todos nuestros bienes, absolutamente con todo. La promesa bíblica se centra en que al hacer esto serán llenos nuestros graneros de abundancia, de provisión y rebosarán. Pero vamos a ver más a fondo este pasaje, estos versículos, para ver qué es lo que está escondido, qué es lo que vamos a aprender. ¿Cuál es la enseñanza bíblica? Para comenzar, debo decir que existe muchísima polémica en relación con este tema. Sin embargo, no pretendemos adoctrinar a nadie. Nosotros nos ceñimos a lo que la palabra del Señor expresa. En este día, el Señor nos habla de nuestros bienes y del modo en el que Él quiere o le gustaría que los administremos. Dentro del crecimiento espiritual podemos ver claro que darle al Señor el diezmo, las primicias o las ofrendas no es una obligación, pero sí es un principio espiritual. Y aquí vamos a abrir un paréntesis para explicar. El Señor dice que parte del respeto que le damos como lo que Él es, no solamente como nuestro Creador, sino también como nuestro Padre, nuestro Salvador, es ofrecerle lo mejor de todo cuanto recibimos de su parte como bendiciones. Y esto implica bendiciones económicas, materiales, espirituales. Tenemos que tener muy claro que Dios no necesita nada de nosotros, no necesita nuestro dinero, no necesita nuestros talentos, no necesita nada. Pero Él ha decidido que nosotros sembremos dentro de su reino, dentro de su iglesia. Y en su sabiduría infinita ha decidido que la iglesia de Cristo, que su pueblo, que su grey se encargue de su propia manutención. Y aquí hay que abrir un paréntesis también porque existen muchas doctrinas equivocadas con respecto a esto y nos han vendido la idea, muchas personas, de que los pastores no deben de trabajar y de que el pueblo de Dios les debe de mantener. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, el Nuevo Testamento, porque nosotros estamos viviendo en la gracia, estamos viviendo el Nuevo Testamento, vemos que el apóstol Pablo, por nombrar a alguien, por ejemplo, en varias cartas él habla de que él trabajó y todos sabemos que él hacía tiendas y junto con Aquila y Priscila y que él dividía su tiempo entre el servicio al Señor y su trabajo. Es decir, hay una carta de Pablo en la que él dice, el que no quiera trabajar, que no coma. Y él se pone como ejemplo de una persona que trabaja arduamente y por lo mismo tiene derecho a su manutención. Pero también hay otras cartas en las que vemos que Pablo habla y da gracias a algunas iglesias que se preocupaban por él. Por ejemplo, cuando él estaba en la cárcel no podía trabajar, entonces le mandaban, ¿no?, para sus necesidades. Eh, Nosotros, cuando cuando conformamos una familia, cuando nos independizamos, incluso cuando somos hijos todavía y vivimos en nuestra casa, quizás no trabajamos y no aportamos económicamente, pero tenemos que colaborar y trabajar en ese hogar, en esa familia junto con nuestros padres y nuestros hermanos y podemos ayudar a limpiar la casa, mantenerla limpia, ser buenos estudiantes, cumplir con nuestras tareas, y todo eso es una forma de honrar a nuestros padres. Bueno, pues como hijos de Dios, Dios espera lo mismo de nosotros. Y el diezmo es un principio espiritual, es un mandato del Antiguo Testamento, aunque no lo es en el Nuevo Testamento. Aún así, el diezmo es una decisión personal, propia de cada persona, y cada persona decide si lo quiere dar o no. Y lo importante es recordar lo que nos dice el Señor, y es que Él dice que Él bendice al dador alegre.
es decir, no al que da por imposición o por temor o por miedo o esperando algo a cambio, sino al que lo da de corazón. Recordemos que lo que nosotros damos lo estamos entregando a una iglesia local, para que esa iglesia use ese dinero con sabiduría, para que se pueda mantener, pagar todos los gastos y también para que pueda invertir y sembrar en las misiones, en el evangelismo, en todas las obras que tenga esa iglesia y incluso en la obra social. Y no es correcto esperar que Dios nos devuelva o nos multiplique ese diezmo o esas ofrendas que estamos dando, aunque lastimosamente hoy, en el siglo en el que estamos viviendo, tristemente se ve esto en la iglesia. Las personas le dan a Dios, o dan a la iglesia, o dan sus ofrendas, o dan sus diezmos, pero lo dan esperando recibir algo a cambio. Por lo tanto, es como un negocio, ¿sí? Como yo te doy y tú me das. Y esto es lo que hacía el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Dios me da y yo respondo. Si Dios no me da, yo no le obedezco. Y aunque Dios me dé, pues yo decido si le obedezco o no, ¿vale? Pero nosotros estamos bajo la gracia, pero la gracia también no es libertinaje, la gracia no es un permiso que Dios nos da para hacer lo que nosotros queremos, porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros tenemos le pertenece a Dios. Entonces esto es muy importante comprenderlo a la luz de la Escritura. Es verdad que la palabra de Dios cita que Dios bendice, como lo he dicho antes, al dador alegre, y creemos firmemente que es así. Cuando este dador es una persona que da con alegría y con sencillez, es una persona que no está esperando nada a cambio y que ayuda o colabora en su iglesia local porque agradece la obra de Cristo en su vida y se siente comprometido con la expansión del Evangelio, este dador alegre es bendecido por Dios. Evidentemente que sí. Nosotros podemos leer todas las cartas del apóstol Pablo y podemos leer las del apóstol Pedro y podemos leer todo el Nuevo Testamento y siempre vamos a encontrar cantidad de personas que financiaron esos ministerios. Incluso cuando el Señor Jesucristo en los evangelios vamos a ver que muchísimas personas, muchísimas mujeres, sobre todo mujeres que tenían buenos recursos, que estaban en una buena posición social, eran las que financiaron el ministerio de nuestro Señor. Pero el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, porque el Señor fue conocido y Él fue el carpintero de Nazaret, y yo estoy convencida que en Nazaret había muchos carpinteros, pero para que se refirieran a él como el carpintero de Nazaret significa que era el mejor de todos. Él también trabajó, él nos dio ejemplo, él fue un hijo que se hizo cargo de su madre y de sus hermanos al morir su padre adoptivo José, y en la cruz lo vemos preocupándose por su madre y entregándosela al apóstol, en ese momento al discípulo Juan. Jesús tiene todo el derecho a exigirnos a nosotros que seamos personas con un corazón sencillo, que seamos personas piadosas, benignas, personas que seamos compasivas, que demos, que ofrendemos, que ayudemos, porque Él lo ha hecho. Y Él es la mayor ofrenda, Él es la ofrenda que el mismo Dios Todopoderoso dio al mundo a cambio de nada. Por lo tanto, es muy importante que siempre que vamos a estudiar este tipo de pasajes o de versículos en los que se habla de ofrendas, de diezmos o de bienes, los llevemos a la luz de la palabra y permitamos que sea el Espíritu Santo y no los hombres los que nos vendan una doctrina que no viene de Dios y que nos manipulen y que nos usen y que nos hagan sentir con miedo, con culpa, con temor, porque eso está mal delante de Dios. Ofrendar implica ayudar a las personas necesitadas también, cubrir en la medida de lo posible las necesidades de las personas desfavorecidas. Y toda la iglesia que profesa el Evangelio de nuestro Señor estamos llamados a tener un programa de obra social. Incluso nosotros personalmente en nuestras casas, cada uno de los hijos de Dios deberíamos de tener un programa de obra social. Socorrer a las personas que lo necesitan, socorrer a las viudas, ayudar a los huérfanos, alimentar y vestir a los hambrientos. Esos son algunos de nuestros deberes como hijos de Dios, deberes cristianos. Y no necesitamos que ningún pastor o profeta venga a vendernos la moto y a recordárnoslo o a decirnos que si no lo hacemos Dios no nos va a bendecir, o que si no le damos a la iglesia nos va a ir mal, o que si le damos a la iglesia Dios nos va a devolver multiplicado por 100 o por 1000 lo que le demos. Porque eso es una doctrina que no pertenece
a la palabra de Dios, que no pertenece al reino de nuestro Señor. Nosotros decidimos dar cuando nosotros hemos sido transformados y cuando el corazón de nosotros ha sido tocado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y mora el Espíritu Santo en nuestro interior y Él empieza a desarrollar y derramar su fruto dentro de nosotros, y entonces empieza a obrar la benignidad, la compasión, la misericordia, la bondad. Pero yo no tengo que pagar por ello. Yo doy porque entiendo que mi vida le pertenece a Dios. Él me da un nuevo día de vida, Él me provee de un empleo, Él me provee de salud para trabajar, me provee de todo lo que necesito, y yo, en gratitud a todo eso, en gratitud, no esperando nada a cambio, ayudo, doy a la iglesia, me comprometo a ser parte de esa iglesia que necesita salir allá afuera y mostrarle al mundo la luz de Cristo. Dice la palabra del Señor, y les quiero recordar en Mateo 25, 35 al 40 lo siguiente: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los judíos le responderán diciendo, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambrientos y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Creo que esto resume lo que he dicho desde el principio del devocional hasta ahora. Lo resume claramente. Bien, entonces es muy importante que nosotros desarrollemos o permitamos el fruto de la compasión en nuestro interior. La compasión se considera como la evidencia de la presencia de Cristo en el corazón de una persona. Es decir, la compasión es la manifestación externa en obras de que Cristo está reinando dentro de mí, ¿no? Dice primera de Pedro 3:8: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Primera de Pedro 3:8, no lo olvidemos. Ofrendar, por otra parte, es decirle a Dios: todo cuanto tengo es tuyo, gracias Señor. Es una forma de adorarle. La ofrenda es una forma de adorar a Dios, y he visto multitud de personas y cantidad de testimonios de personas a las que han adoctrinado muy equivocadamente, que dicen: pues yo le di X cantidad de dinero al Señor como ofrenda, y le dije: Señor, porque yo soy fiel a ti, yo te obedezco, y aunque yo no tengo para comer, yo te voy a dar esta ofrenda, y yo sé que tú me vas a dar una multiplicación. Y he escuchado y lo he visto, y esto es tan erróneo. Es que nosotros nos creemos que podemos negociar con Dios, que nosotros podemos negociar con algo que no es nuestro, y que encima podemos pedir a cambio bendiciones, como si las bendiciones de Dios Todopoderoso se pudieran pagar con dinero, lo cual es imposible. Y personalmente me molesta bastante, y por eso cuando preparaba este devocional, este estudio, tuve mucha confrontación, porque sé que hay muchas cosas que he mencionado y seguiré mencionando que a la gente que sigue este tipo de doctrina no le gusta, y que es motivo de ataque. Pero, como decía el apóstol Pablo, yo prefiero que me ataquen por decir la verdad a que me ataquen por apoyar la mentira, porque la palabra del Señor también dice que tengamos cuidado de lo que le enseñamos a los demás. No nos hagamos maestros, muchos de nosotros, enseñando doctrinas de hombres que no son doctrinas de Dios, y haciendo caer a otros que son neófitos, o que están empezando, o que no tienen un discernimiento espiritual. Es nuestra responsabilidad. Y recordemos que Dios jamás, nunca ha manipulado a nadie, ni lo va a hacer, no lo necesita. Y mucho menos nos va a manipular a nosotros, que somos sus hijos. Él espera de nosotros lo que le ofrezcamos nosotros de corazón. De ahí la importancia de estudiar y meditar en la Escritura, porque Dios no impone, Dios no manipula, Dios no negocia. Ofrendar por miedo, o porque queremos recibir algo a cambio, o incluso porque se nos manipula para hacerlo, no es agradable delante del Espíritu Santo, ni de Dios, ni de Jesucristo.
porque esto es lo que hacían los religiosos de la época de nuestro Señor y los que hoy roban al pueblo de Dios, fariseos. Y Jesús atacó duramente este tipo de cosas. Recordemos lo que pasó cuando él entró en el templo y volcó las tiendas de los cambistas y se enfadó de tal manera porque estaban negociando en la casa de su padre, en la casa de Dios. Negociaban con dolor del pueblo, las personas pecaban como pecamos nosotros hoy, pero ellos no conocían a Jesús como nosotros lo conocemos, no tenían al Espíritu Santo, habían unas leyes, unas ordenanzas, y esas personas usaban esas leyes, esas ordenanzas para manipular al pueblo, para hacer negocio y para enriquecerse ellos. Realmente no se preocupaban verdaderamente por la vida espiritual del pueblo, sino que solo pensaban en ellos. Por eso ellos fueron los que rechazaron a Jesús. Y evidentemente Jesús les rechazó a ellos y los confrontó por lo que hicieron. Porque cuando hablo de que Jesús los rechazó, no estoy diciendo que Jesús no les ofreció un perdón, no, porque Él fue a la cruz por todos, pero sí de que hubo un momento en que los confronta y dice, esto no puede ser así, ¿no? Y hoy Jesús nos está diciendo lo mismo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está mi iglesia, la verdadera? Hermanos, es sencillo de entender. Cuando nosotros hemos abrazado a Cristo, no solo como nuestro Salvador, sino también como nuestro Señor y nuestro Rey, el mismo Señor Jesucristo nos da vida, nos da salud, nos da oportunidades para estudiar, para prepararnos. De este modo, es a Él a quien le debemos el trabajo que tenemos, es a Él a quien le debemos nuestra salud, nuestra vida, nuestras fuerzas, nuestra familia, nuestros estudios, nuestros talentos, nuestros dones, cada parte de nuestro cuerpo, nuestro cerebro, todo. Si Él nos da todo esto y solo nos pide a cambio que seamos compasivos y responsables y ayudemos a otros y fortalezcamos nuestra iglesia y la apoyemos, ¿por qué nos cuesta tanto entenderlo? Hermanos, así como pagamos el colegio de nuestros hijos para que estos reciban educación, o el mecánico para que arregle el coche, o al fontanero, o al médico, o al odontólogo, etc., asimismo deberíamos honrar la obra de nuestro Señor. ¿Por qué nos cuesta tanto cumplir con este principio bíblico? Porque es verdad que hay muchos pastores que se han enriquecido, a costillas del pueblo de Dios, y entonces hay mucha gente que no cree, que no confía, pero hay algo que yo he vivido esta experiencia, algo que yo aprendí en la mano de nuestro Señor y con el Espíritu Santo, que fue algo que se me grabó para siempre, y es lo siguiente: obedéceme a mí, me decía el Señor, obedéceme a mí, haz lo que yo te mando y lo que yo te digo, y deja en mis manos las consecuencias, ya me ocuparé yo de lo que hagan ellos, tú haz lo que tienes que hacer. Y eso es lo que me quiero decir. Ofrenda, ofrenda de corazón, no importa que des €1 si lo das de corazón. No pretendas dar 10 y recibir 20. Es preferible que des 1, pero que lo des de corazón, no esperas nada a cambio. Ayuda a los demás siempre que puedas. No solo con dinero, se puede ayudar a las personas de otras maneras. La oración es una de las mayores formas de ayudar a las personas. La enseñanza de la palabra, el ejemplo que damos, el testimonio. Y si esas personas, esa iglesia, esos pastores están haciendo uso indebido de nuestros diezmos, de nuestras ofrendas, créanme que no existe ningún ser humano ni va a existir el primero que pueda decir que ha vencido a Dios. Dios se ocupará de esas personas. Nosotros hagamos lo que nos corresponde como buenos hijos de Dios, que Dios se ocupará de ellos. Y recordemos que con temas de dinero y bienes nos cuesta mucho, porque en el fondo seguimos creyendo que somos personas autosuficientes. Y también influye en esta actitud la mala gestión, como lo he dicho antes, de algunos siervos del Señor que usan el dinero de la iglesia para hacer negocios y enriquecerse. Sin embargo, el Señor hoy nos enseña que una cosa es mi obediencia a su palabra y a Él, y otras son las acciones de los demás. Dios es infinito y soberano y nada se le escapa, y Él se va a encargar de cada uno de sus hijos, tanto de los que le obedecen como de los que no le obedecen, tanto de los que le honran como de los que no le honran, asimismo de los que abusan como de los que no abusan. Nuestra enseñanza hoy es clara: obedezcamos al Señor y dejémosle a Él en sus manos las consecuencias. Seamos luz. Dios es justo y no se le escapa nada. Él sabe cómo debe tratar a cada uno
y según sus obras y según sus acciones, según lo que somos, lo que hacemos, en donde nadie nos ve, Él nos puede ver y Él es justo. Eso nunca deberíamos de olvidarlo, Dios es justo. ¿Cómo aplico esto a mi vida? En primer lugar, es muy fácil y es muy sencillo entender, no todo se aplica al dinero. Dios también desea que aprendamos a darle lo mejor de nuestro tiempo, por ejemplo, de nuestros talentos, de nuestro servicio. Por otra parte, en relación con el trabajo, el Señor establece que ofrendemos de nuestros ingresos y esto significa disponer de una cantidad cada mes para dar a la obra del Señor y después con el sobrante vivir. Y lo mismo, aquí podríamos hablar de un tema bastante delicado y es que hay mucha gente que dice, bueno, pero es que a mí no me alcanza. Entonces yo digo, bueno, si no te alcanza estás declarando que Dios no te da lo suficiente. Bueno, más bien deberíamos de mirarnos a nosotros mismos y decir, ¿será que yo sí soy una buena administradora? ¿Será que yo sí sé administrar lo que Dios pone en mis manos? ¿O será que yo malgasto el dinero, no lo sé administrar y por eso siempre estoy diciendo que no me alcanza? No es necesario tener una obra social para ayudar a otra persona. Podemos comenzar con compartir de lo nuestro. Muchas personas a diario necesitan ayuda. Si tu iglesia local no ayuda a los necesitados, hazlo tú, comienza haciéndolo tú y sé ejemplo para los que no lo están haciendo. Recordemos el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Enseñó, sanó y alimentó. Y por último, en relación con las ofrendas, darlas a causas que sean de carácter espiritual, hermanos, siempre buscando la bendición del cuerpo de Cristo. En relación con las primicias, lo mejor de todo, mi primera hora de la mañana, el fruto de mi siembra, de mi cultivo, lo que sea que hago, mi primer hijo, mi primera calificación, si soy estudiante, por ejemplo, mi primera venta, mi primer título, todo está permitido siempre que lo hagamos de corazón y lo hagamos de forma íntegra y lo hagamos de forma honrada delante del Señor. Dios no desprecia nada, nada, Él no desprecia a nadie. En relación con las ofrendas, darlas a causas que sean espiritual significa, como he dicho antes, a veces sí hay muchas personas que quieren ayudar, pero ¿por qué? ¿Cuál es el fin de hacerlo? Busquemos siempre dar nuestras ofrendas a organizaciones que tengan como fin no solo ayudar, calmar el hambre, socorrer, sino que el fin sea llevarle a esa persona el Evangelio de Jesús, es decir, que conozcan a Jesús. Eso es tan importante. Hay mucha gente que ayuda a otros y no conocen a Cristo, pero nuestro papel en la tierra es ser luz, ser sal, mostrar a Jesús. Comencemos dándole el mejor tiempo posible al Señor cada día y luego nuestro Señor Jesús nos guiará a lo que Él desea que nosotros ofrezcamos. No lo demos por compromiso, por obligación y mucho menos por miedo, y tampoco esperando recibir algo a cambio. Si incluimos en lo que damos al Señor la gratitud, la honra y la admiración, nuestro presente será agradable a Dios como lo fue el presente que le presentó a Abel. Recordémoslo. Gracias. Te damos gracias, Señor, por darnos la salvación, la vida eterna, porque no vamos a ir al infierno. Darnos a tu hermoso Espíritu Santo, que es el mayor regalo que hemos podido recibir después de que tú hayas entregado tu vida en la cruz por nosotros y por hacernos hijos de Dios, porque tenemos un Padre Dios todopoderoso que nos ama y nos cuida todos los días y quiere que lleguemos a ser personas íntegras. Gracias te damos, Señor, porque tú eres la mayor ofrenda y la mayor bendición que hemos recibido de parte de Dios, y eso nunca deberíamos de olvidarnos. Y así finalizamos este devocional. Deseo que sea de bendición para todos los que lo estén escuchando, que si realmente les ha redarguido, lo compartan y visiten nuestras redes sociales. Una servidora, Jenny Andrea Monroy, de Dávalos, bendecido día tengan todos ustedes.